bendiga una vez más en este día, hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes un pequeño devocional que espero que sea de bendición para sus vidas y para todo aquel que llegue a ver este video. Ya hemos orado y nos hemos puesto en las manos de Dios, hermanos. Y en esta noche me gustaría compartir por los próximos minutos lo que Dios ha puesto en mi corazón. El título de esta enseñanza se titula Jesucristo, mi fortaleza. Y para comenzar este devocional, vamos a leer Salmos capítulo 28, versículo 7. Dice la palabra de Jesús: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Gloria al Señor. Hermanos, en este verso que acabamos de leer, hay dos palabras que resaltan para mí en este verso y las cuales me gustaría entrar más en detalle. Y estas palabras son fortaleza y gozo. ¿Qué tiene que ver la una con la otra? Pues viene también a mi mente lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, donde estas palabras también se encuentran relacionadas en este versículo. Pues declara la palabra de Dios, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y cuando hablamos de fortaleza y el contexto de esta palabra, encontré que significa capacidad de una cosa para sostener o resistir algo. Fortaleza también tiene como significado capacidad para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Fortaleza, estamos hablando de solidez, de resistencia, de fuerza, firmeza y carácter. Así que en este salmo, el rey David, en un momento de angustia, clama y pide ayuda, refugiándose en el Señor, y está declarando que Jesús es su fortaleza, por lo cual el corazón del rey David confió y creyó plenamente en el Señor, que Él lo ayudaría. Y hermanos, así fue, pues dice que fue ayudado. Hermanos, hubo respuesta de parte de Dios, y por lo cual, a causa de esto, dice la Biblia que se gozó su corazón. Y es aquí donde encontramos esta otra palabra, que es gozo. Y al indagar más en esta palabra, pude encontrar que gozo, hermanos, es el resultado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Otros sinónimos de esta palabra gozo son felicidad, placer, deleite, alegría y disfrute. Y para un hijo del Dios viviente, esto proviene y es el fruto de una relación correcta delante de nuestro Dios. Así que el sentir gozo no es algo que la gente puede crear por sí mismo o por un esfuerzo propio, no. Pues la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés que el rey Salomón inicia una búsqueda. Nos relata esta historia, pues nos enseña, hermanos, y de una forma hacemos una pregunta: ¿cuál fue el propósito de esta búsqueda? Pues para tratar de una u otra forma, Salomón quiso encontrar el significado o el propósito de la vida del ser humano. Y voy a leer en resumen los primeros 10 versículos del libro de Eclesiastés capítulo 2.
Salomón comienza diciendo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. En el versículo 4, miremos qué fue lo que hizo. Dice la palabra, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Y sigue diciendo, compré siervos y siervas. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. En lo que acabamos de leer, podemos ver y darnos cuenta de las riquezas que este hombre poseía, de palacios hermosos y deseables para cualquiera que lo veía, una abundancia y variedad de comida y manjares, producto de los árboles, huertos y viñas que tenía en su posesión. Se dio el gusto de adquirir siervos que lo atendían a todo momento. Y por si esto fuera poco, concluye en el verso 10 diciendo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y al decir estas palabras, no negué, está indicando que este hombre no se privó de ningún placer. O sea, todo lo que un hombre pueda ver con deseo y atracción, él lo adquirió. No solo se quedó con las ganas de solamente desear, sino que también lo llegó a disfrutar. Pero el verso 11 cambia todo el panorama, porque si solo paramos de leer hasta aquí estos versículos, uno puede fácilmente concluir que este hombre en realidad sí pudo encontrar la felicidad y el gozo y la alegría de la vida. Y pueden muchos llegar a concluir que aquí está la respuesta, que al tener todas las cosas materiales de este mundo basta. O sea que esto es la meta y que es el todo para el ser humano para ser feliz en esta vida. Pero esto no es así, pues él pudo llegar a una conclusión tan real, porque después de gustar de todos los bienes que un ser humano puede llegar a disfrutar en esta vida, en el verso 11 nos dice cuál es el fin y cuál es la realidad de todo esto. En el verso 10 dice, miré. En otras palabras, este hombre se detuvo a analizar cuidadosamente. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo, absolutamente todo, era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón cuando dice que todo era vanidad? Está diciendo que todo era hueco.
o falto de realidad, falto, hermanos, de una verdadera sustancia o solidez, que lo llegó a disfrutar en su momento, pero aún no era suficiente y aún había un vacío en su corazón. Y lo acompaña diciendo, y aflicción de espíritu. Si usted busca la definición de aflicción, se dará cuenta que se habla de abatimiento y tristeza. O sea, una ansiedad, había todavía una inquietud en él. El rey Salomón se pudo dar cuenta que no halló la felicidad o el gozo en todas sus riquezas y bienes materiales. Descubrió él que sus logros, sus éxitos y todas sus metas o proyectos que pudo realizar no lo llegaron a satisfacer completamente. Algo más faltaba. Este mismo hombre que dijo al inicio a su corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Llegó a darse cuenta que esta búsqueda que había iniciado, al final lo dejó vacío y desilusionado. Y a nosotros hoy en día me da a entender que los placeres y posesiones materiales en realidad no es el todo para el hombre. Y esto se afirma también en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 6, diciéndonos que el que se entrega a los placeres está muerta. Y al inicio comencé diciendo que el gozo es el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Y hermanos, en el libro de Hechos podemos leer de varios ejemplos, al igual que a través de la Biblia, pero por causa de tiempo compartiré solo uno de estos ejemplos. Y este se encuentra en Hechos capítulo 8. Nos dice la palabra que Saulo de Tarso comenzó una persecución violenta en contra de la iglesia. Pues dice en el verso 3 de este capítulo que Saulo asolaba la iglesia. Y mire lo que dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, ¿puede usted imaginarse esta situación? Cuando dice que Saulo asolaba la iglesia, nos está dejando saber que lo hacía con la intención y con el propósito, con el fin de arruinar y destruir por completo a la iglesia de Cristo Jesús, de manera que no quedase nadie en pie que siguiera predicando el evangelio. Hermanos, esto era motivo para los apóstoles, para los discípulos y todas aquellas familias que seguían a Jesús, para que callaran y de una forma olvidarse completamente ya de Jesús. Hermanos, una persecución donde el miedo y el temor pudo haberse apoderado de ellos completamente. Pero no sucedió así, porque dice la Biblia que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos estaban conscientes sobre las consecuencias que afrontarían si eran descubiertos por Saulo de Tarso y por todos aquellos que estaban a favor de la persecución. Y entre las personas dispersadas por la intensa persecución, encontramos ahora a un hombre que amó a Dios. Y este hombre se llama Felipe.
Aún, hermanos, dice la palabra que a pesar de esto, Felipe siguió predicando el evangelio, predicándoles acerca de Jesucristo en la ciudad de Samaria. Y en el verso 8 nos dice la palabra que la gente que escuchaba atentamente a Felipe creían las buenas nuevas del evangelio. Y a causa de esto, en el verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y es aquí donde pude entender con más claridad lo que previamente habíamos hablado. Y ahora pregunto, ¿qué fue lo que causó o impulsó a este hombre Felipe que continuara predicando el evangelio? O sea, hermanos, este hombre se encontraba haciendo la voluntad de Dios, conociendo de las terribles consecuencias que enfrentaría si era encontrado predicando. Y hermanos, la respuesta es esta, que no hay mayor satisfacción en esta vida. No hay mayor alegría, no hay mayor gozo en esta vida que de servirle con un corazón limpio al único Dios viviente que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque Salomón, con todas las riquezas y todos los placeres que uno puede anhelar o desear en la vida, hermanos, él no llegó a llenar el vacío que el hombre tiene en su corazón. Pero Felipe, como muchos otros hombres de Dios, pudieron entender que el servirle al Señor es lo que satisface el corazón del hombre. Pudieron entender, hermanos, lo que Primera de Juan capítulo 2, verso 17 nos dice también a nosotros hoy en día, que el mundo pasa y sus deseos. O sea, hermanos, está diciendo que el mundo, que sus deseos es algo temporal, es algo pasajero, que hoy es alegría, hoy lo podemos disfrutar y mañana ya no. Pero el que hace, el que practica, el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Así que, hermanos, el gozo verdadero proviene de hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:22 dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor. Y mire lo que sigue, y gozo. Así que uno de los frutos del Espíritu es gozo. Juan 4:24 dice la palabra que Dios es Espíritu. Y era este mismo Espíritu de Dios que llegó a fortalecer a Felipe. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que este mismo Dios que hoy servimos y conocemos es el mismo Dios que le dio las fuerzas para sobrellevar la dificultad de la persecución y de poder seguir haciendo la voluntad de Dios, que era predicar el evangelio. Hermanos, y una pregunta también muy importante que tenemos que saber la respuesta es, ¿dónde podemos encontrar este gozo hoy en día? En Salmos 16:11 nos da la respuesta. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo. En conclusión, hoy en día, hermanos, más que nunca, tenemos que esforzarnos aún más en buscar la presencia de Dios, porque es ahí donde encontraremos el gozo de nuestro Señor Jesucristo, el gozo que nos fortalecerá
para poder seguir adelante haciendo su voluntad. Y hermanos, y poder también decir con entendimiento, como dijo el rey David, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Hermanos, en este día fue para mí un privilegio poder compartir con ustedes este devocional, esta palabra. Espero que sea de bendición y hermanos, reflejemos hoy y siempre en esto. Que el Señor les bendiga. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, el Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, oh, por amor de su nombre. Oh, el Señor es mi pastor, oh, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, y me guiará por sendas de justicia, oh, por amor de su nombre. Con mi socorro así y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Con mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.